Mi nombre es Jessica Piagos Rivera y estoy aplicando para la licenciatura en Relaciones Internacionales. La modalidad de graduación es examen de grado. En este caso, el módulo asignado es el módulo 2, Integración Internacional y Cooperación. Para empezar, las relaciones internacionales para Martin White es una disciplina que contribuye a la comprensión, valoración, predicción y control de las relaciones que suceden entre los estados y las condiciones de la comunidad internacional. También las Naciones Unidas nos dicen que las relaciones internacionales son aquellos vínculos e interacciones que suceden entre los diferentes actores internacionales. Estos pueden ser estados, organizaciones, ONG, empresas, o también es considerado como un actor, una persona, un individuo. Estas interacciones pueden ser de manera política, geográficas, económicas, culturales. A lo largo de la historia de las relaciones internacionales han surgido diferentes debates, diferentes teorías que ayudan al estudio de la misma a tener un punto clave o una mirada de diferentes puntos de vista. Es por eso que voy a mencionar dos de ellas, de las principales teorías. Tenemos idealismo, posteriormente liberalismo. En esta teoría se habla sobre el surgimiento o aparición de nuevos actores internacionales, no solamente el Estado como principal y único actor. Tenemos como ya mencioné, pueden ser empresas, organizaciones, movimientos o diferentes actores. También nos dice que el individuo busca la paz a través de las relaciones mutuas y de la cooperación y utiliza la diplomacia como medio para poder preservarla. Dentro de esta teoría tenemos a referentes como a Woodrow Wilson con sus 14 puntos, y tenemos otra teoría que es el realismo. En esta teoría tenemos al Estado como principal actor de las relaciones internacionales y del sistema en general. También tenemos referentes a Hans Morgenthau y a Maquiavelo, que nos dicen que el hombre es malo por naturaleza y busca dominar a otros por encima de todo. También utiliza el principio de la autoayuda, es decir, que el único que puede ayudarse es uno mismo. Dentro de la escena internacional se está hablando mucho sobre desarrollo sostenible, ya que existen diferentes temas que son temas de agenda internacional y que preocupan a todos. Y es por eso que dentro de la Organización de Naciones Unidas se ha hablado o se han establecido diferentes objetivos para poder poner fin a la pobreza, para hablar sobre derechos humanos, sobre cambio climático, sobre cooperación también. Y estos objetivos tienen un plazo, son establecidos en el año 2015 para poder cumplirse en el año 2030. Estos objetivos hablan sobre diferentes temas que tienen relevancia, y es importante que todos podamos conocerlo, ya que la ONU especifica que para poder cumplirlo no solo es necesario la cooperación entre países, sino también entre gobiernos, entre estados, la sociedad civil también forma parte, ya que con un poquito pueden aportar. Y es por eso que veo conveniente para este módulo mencionar a dos de ellos que nos hablan sobre promover asociaciones justas, pacíficas, y también el ODS 17 sobre las alianzas para poder cumplir los ODS. ¿Por qué menciono estos dos objetivos? Porque para poder cumplir es necesaria la existencia de asociaciones sólidas y de la cooperación, porque no se puede pretender cumplir diferentes metas sin ayuda de todos, de la cooperación internacional. Y por eso es que una de las metas de este último objetivo es promover la cooperación regional e internacional,
y esto a través del intercambio de conocimientos, de tecnología y de diferentes cosas. Entrando al área de este módulo, hablando sobre integración internacional. Esta integración internacional es el proceso que existe entre diferentes países, o ya sea dentro de un proceso de integración, para poder eliminar diferentes barreras, ya sean económicas, políticas, culturales, para poder cumplir diferentes objetivos en común, para poder quizás, si es un proceso regional, dentro de su zona geográfica existen problemas, poder tener esa colaboración, esa cooperación para poder lograr sus objetivos. Tenemos también los regionalismos. El regionalismo es básicamente esa tendencia o movimiento a poner énfasis a las necesidades que tiene cada región dentro de un país o ya sea de un proceso de integración. Tenemos dos tipos de regionalismo, el regionalismo abierto y cerrado. El regionalismo abierto es donde existe la liberalización, ya sea económica, política o de diferentes barreras. Por ejemplo, la Unión Europea, que es un proceso de integración que tiene a la mayoría de los países del continente europeo, tiene un regionalismo abierto, ya que no solo se cierran a tener relaciones dentro de los países del bloque, sino que pueden tener el mismo proceso, o los países que lo conforman pueden tener relaciones con los demás países. Por ejemplo, Unión Europea, Estados Unidos, Unión Europea, Chile, Unión Europea, Bolivia. Y a diferencia del regionalismo cerrado, no tiene esas ganas de poder convivir o cooperar con países que están fuera de su región. También tenemos diferentes etapas de integración internacional. Tenemos 6 para ser exactos. Tenemos como primera etapa la zona de preferencia arancelaria. Esta zona de preferencia arancelaria nos habla que existe un listado de productos donde se eliminan a totalidad o a cierto porcentaje los aranceles. Por ejemplo, se pueden mencionar a los SGP, los sistemas generalizados de preferencia. Más adelante voy a hablar un poco más sobre eso. Tenemos la zona de libre comercio. En esta etapa ya existe la eliminación total de los aranceles y también una eliminación de las fronteras. Tenemos la zona de libre comercio. En esta zona de libre comercio, la unión aduanera, que es la tercera etapa, tenemos en esta etapa es donde se ponen de acuerdo los países que forman parte del proceso para tener un arancel común frente a países terceros. Por ejemplo, tenemos a la Comunidad Andina, donde es un proceso de integración regional que lo conforman Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Estos países tienen un arancel común para países externos, es decir, que cada país, un producto en específico, lo tienen que vender al mismo precio, tienen que tener la misma calidad, tienen que tener, ser similares para evitar esa competencia dentro del bloque. Tenemos también el mercado común. En este mercado común no solo existe la libre circulación de capitales, sino también de personas, de tecnologías. Por ejemplo, el mercado común del sur, que también es un proceso de integración, existe un mercado común, ya que, por ejemplo, existe transferencia de personas, es decir, que se puede circular sin necesidad de grandes trámites y problemas fronterizos. Tenemos también la integración económica, que en esta integración económica se unen diferentes políticas como financiera, económica y demás. En esta etapa, el único proceso de integración que se encuentra
es la Unión Europea, y eso que con altos y bajos. Y la integración total es donde une ya diferentes políticas, y además mencionar que dentro de esta etapa no ha llegado a ningún proceso de integración, porque significa que cada estado o cada país tenga que ejercer la totalidad de su soberanía, y ninguno está dispuesto a hacerlo. Si bien al formar parte ya de un bloque de integración se ejerce se cede cierto grado de soberanía, con la integración total es perderla por completo. Tenemos también diferentes tipos de integración. Tenemos la cooperación internacional, que aquí es donde mencionan los sistemas generalizados de preferencia, ya que es donde países que tienen la posibilidad de ayudar a otros que necesitan. Por ejemplo, Bolivia tiene diferentes SGP con países, por ejemplo, Estados Unidos, con Canadá, con Japón, que esos son algunos de los países que están dispuestos a brindar ayuda. Tenemos también la integración asociativa. En este tipo es cuando hay una integración con un fin específico, con un objetivo en común. Aquí podemos encontrar los ACE, los Acuerdos Complementariedad Económica. Bolivia cuenta con diferentes ACE, por ejemplo el ACE 22, el ACE 46, que tenemos también con Cuba, con México, con Chile. Y tenemos la integración económica, que este tipo es donde podemos encontrar las 6 etapas de integración internacional. Tenemos diferentes teorías de integración. Estas teorías de integración son dos. Tenemos la teoría funcionalista. En esta teoría, referente es David Mitrani, y nos habla sobre el concepto de la ramificación. Este concepto nos quiere decir que la integración va desde lo técnico a lo político, es decir, desde lo más pequeño a lo más grande. Por ejemplo, se empieza con una zona de preferencia arancelaria, con un listado pequeño quizás de ciertos productos, y como se ve que esta zona de preferencia tuvo éxito, entonces nos vamos a una zona de libre comercio y liberamos a totalidad todos los productos y sus aranceles. Y como esto está ayudando a los países y ve que se tiene éxito, se va a una unión aduanera. Y así sucesivamente se va a un mercado común, integración y demás. Eso es lo que nos habla David Mitrani en su teoría de ramificación. Es decir, y va dejando de lado las voluntades políticas, pero va generando una interdependencia, ya que al ir avanzando en las diferentes etapas, va dependiendo de los demás. Entonces, también tenemos la teoría neofuncionalista. En esta teoría el referente es Ernest Hans, y su concepto que maneja es el concepto de derrame. En este nos habla sobre lo político a lo técnico, es decir, ya de lo más grande, con objetivos específicos comienza esto. Podemos, para la teoría anterior, la funcionalista, podemos tomar un ejemplo de la Unión Europea. Si bien comenzó con la comunidad del carbón y el acero, era ese el objetivo principal. Luego vio que fue dando éxito, fue avanzando, y a lo que hoy conocemos Unión Europea, que se encuentra dentro de la integración económica, que es la penúltima etapa de la integración total. Siguiendo con la teoría neofuncionalista, dice que para poder tener una integración efectiva es necesaria la complementariedad de las élites. Es decir, que los países que formen parte del proceso necesitan compartir ideas y sobre todo la ideología. Mayormente en los procesos de integración sí sucede, sobre todo en los procesos regionales, pero para poder lograrlo es necesario, para poder tener
bloque de integración exitoso es necesario esta complementariedad, esta pluralidad también de actores, perdón. Y pasando a la segunda etapa de esta área, que es la cooperación internacional. Hablamos de cooperación cuando hay una ayuda o una colaboración para poder cumplir diferentes objetivos. Tenemos diferentes vías o tipos de cooperación. Tenemos la cooperación bilateral. En esta cooperación es cuando hay dos países que se unen o se empiezan a comunicar, a dialogar y tienen intereses en común. Por ejemplo, una integración o cooperación bilateral puede ser México y Estados Unidos, ya que al compartir una frontera extensa y también geográficamente existen temas en común, por ejemplo, de migración, temas quizás de narcotráfico, que son de interés de ambos países. Es por eso que existe una cooperación bilateral. También tenemos la cooperación multilateral. En esta cooperación básicamente es cuando hay más de dos países que están colaborando. Normalmente se ve en las organizaciones internacionales. Por ejemplo, tenemos la Organización de Naciones Unidas, que es un órgano que ayuda a todos los países que forman parte a tratar temas en común, temas de agenda internacional, en los que, como mencioné al empezar la exposición, se hablan sobre los ODS, temas como pobreza, como medio ambiente, como cambio climático o demás. Temas también que tengan que ver sobre aguas, sobre temas marinos, sobre los diversos temas internacionales. También tenemos la cooperación regional. Esta cooperación regional es cuando países que están cercanos geográficamente, por ejemplo, tenemos a la Comunidad Andina, como ya mencioné, o el Mercado Común del Sur, que al ser países que geográficamente están cerca, tienen, por ejemplo, temas quizás sobre clima, sobre fronteras, sobre narcotráfico, que tienen relación e interés de todo. Es por eso que se unen y tienen una cooperación regional. También tenemos la cooperación norte-sur. Esta cooperación existe cuando un país norte o ya desarrollado colabora con un país sur que está en desarrollo, en vías de desarrollo. Por ejemplo, un país ya desarrollado como Estados Unidos puede tener una cooperación con Bolivia, en este caso, que no tiene las condiciones para ser un país ya desarrollado. Otro tipo de cooperación es sur-sur. En esta cooperación es cuando existen países que están ambos en desarrollo y como tienen temas en común, se unen para poder lograr. Y una cooperación triangular viene a ser la cooperación, por ejemplo, sur-sur, con dos países en desarrollo, con un país norte, para poder tener ese equilibrio y tener a alguien que pueda ayudarlo a cumplir sus objetivos. Y para poder cumplir toda esta cooperación se necesitan diferentes mecanismos o cómo o cuál va a ser esta cooperación o esta ayuda. Puede ser de manera financiera, es decir, una ayuda o colaboración económica de dinero. Por ejemplo, podemos verlo en el caso de la pandemia del COVID-19, cuando diferentes países que tienen la capacidad de mandar a diferentes países que no lo tienen ayuda financiera para poder cubrir gastos de quizás de vacunas, de gastos médicos, de infraestructura, quizás hospitales no tenían. Y esta ayuda financiera puede ser reembolsable, es decir,
que el préstamo se tiene que devolver con el paso del tiempo, o una ayuda financiera no reembolsable, es decir, que esa ayuda, ese préstamo, ese dinero que se mandó es a fondo perdido. Y también tenemos la ayuda técnica. Esta ayuda técnica puede ser a través, hablando también, tomando el ejemplo del COVID-19, en el caso de la pandemia, muchos países mandaron las mismas vacunas, por ejemplo Rusia, Estados Unidos, China, y también mandaron respiradores para poder llenar los hospitales, para poder tener esos medios. Y otro caso de ayuda técnica pueden ser las becas. Por ejemplo, la comunidad andina tiene diferentes becas para estudiantes, para que vayan a diferentes universidades que forman parte del bloque de integración. Eso sería todo. Gracias.